Silencio. Bueno, buenos días. Seguimos con nuestro ejercicio que estamos realizando del índice de masa corporal. Recuerden que hicimos el ejercicio para calcular el índice de masa corporal. Este es un ejercicio que está incompleto porque simplemente nos arroja un resultado. Falta por determinar, falta por determinar si la persona está en un peso saludable, un peso normal, si está con sobrepeso, si está obeso o si está con una obesidad extrema. Bien, como vemos aquí en este pequeño cuadrito donde nos categorizan los diferentes valores que nos va a dar el resultado, hay 5 caminos, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, yo eso lo puedo hacer con el condicional sí. Eh, de pronto va a ser un poco complicado, va a ser un poco complicado por la sencilla razón de que no voy a tomar dos caminos. Si busco un ejercicio pasado por aquí, en el cual yo había aquí, recuerden este ejercicio que yo les expliqué, aquí hay dos caminos. Este era el de si podía entrar o no podía entrar a la discoteca. Aquí puede entrar a la discoteca o no puede entrar a la discoteca. O sea, el condicional sí me permitía tomar un camino de dos que hay. En cambio acá en este ejercicio tendría que tomar un camino de 5 caminos. Entonces eso complicaría un poco el ejercicio. Entonces, para que no nos embolatemos, para que podamos entender mejor el ejercicio, voy a hacerlo con otro ejercicio bastante práctico. Vamos aquí a crear un nuevo archivo. Vamos a ponerle aquí. eh, Voy a hacer un ejercicio para que ustedes vean cómo anido el condicional sí. Voy a tomar una decisión de acuerdo a tres caminos. Entonces, para eso voy a hacer un ejercicio de gana o pierde. Vamos a decirle que se gana o pierde. Recordemos algo. Un estudiante, cuando pierde 0 materias, quiere decir que gana el año. Cuando un estudiante pierde una o dos materias, ese estudiante nivela. Y cuando un estudiante pierde 3 o más materias, ese estudiante pierde el año. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer un ejercicio en el cual le voy a preguntar a un estudiante cuántas asignaturas perdió, cuántas materias perdió. De acuerdo a lo que él me diga, yo voy a determinar si el estudiante gana el año, le toca nivelar o pierde el año. Entonces, lo primero que yo debo hacer es pedirle al estudiante, al usuario, cuántas asignaturas perdió. Entonces, yo le saco un mensajito aquí que diga, digite cantidad de asignaturas perdidas. Listo. El estudiante me va a digitar las asignaturas que él perdió y eso que él me digite lo voy a almacenar en una variable que yo le voy a llamar perdidas. Así de sencillo. Listo. Entonces ya en esta variable que se llama perdida ya tengo el número de asignaturas perdidas del estudiante. ¿Qué voy a hacer ahora? Hombre, yo voy a preguntar. ¿Qué voy a preguntar? Voy a basarme en lo que les dije ahorita. Si el estudiante perdió 0 materias, quiere decir que el estudiante ganó el año, limpiecito. Si el estudiante perdió una o dos materias, quiere decir que el estudiante le toca nivelar. Y si el estudiante perdió 3 o más materias, quiere decir que el estudiante perdió el año. Entonces yo utilizo el condicional sí. Entonces aquí sí, voy a preguntar primero si ganó el año. Entonces sí, perdidas, si perdidas es igual a 0, quiere decir, entonces, quiere decir que ese estudiante, como no perdió ni una sola materia, quiere decir que ese estudiante ganó el año. Entonces yo voy a mostrarle un mensaje aquí que diga, escribir el estudiante ganó el año. Así de sencillo. Listo. Repito, si las materias perdidas son 0, entonces el estudiante ganó el año. Así de sencillo. Bien. Ahora, por el contrario, este es un camino, ahora me quedan dos caminos. El camino por si el estudiante le toca nivelar y el camino por si el estudiante le toca, por si el estudiante pierde el año. Entonces, para eso yo debo utilizar otro sí dentro de ese sí.
Entonces yo nuevamente hago otra pregunta con el condicional sí. Si perdidas es menor o igual que 2, entonces, ¿qué estoy preguntando ahí? Hombre, que si el estudiante perdió una o perdió dos. Ahí estoy preguntando eso, si perdió una o perdió dos. Entonces, si el estudiante perdió una o perdió dos, ¿qué va a pasar? Yo le muestro un mensaje que diga, el estudiante debe nivelar. Listo. Esto es por si el estudiante perdió una o dos asignaturas. Recordemos que ya evaluamos acá arriba si el estudiante perdía 0 asignaturas. Entonces, empezamos. Si el estudiante perdió 0 asignaturas, entra aquí y me va a mostrar el mensaje, el estudiante ganó el año. Por el contrario, si el estudiante no perdió 0 asignaturas, sino que perdió una o dos, aquí me equivoqué, coloqué una C de más. Si perdió una o dos, entonces me va a mostrar un mensaje que diga, el estudiante debe nivelar. Y ahora, por el contrario, y viene el tercer camino, viene aquí un si no. ¿Cuál es el tercer camino, hombre? Si el estudiante no ganó el año y no le toca nivelar, entonces ¿qué va a pasar? El estudiante perdió el año, así de sencillo, así de sencillo. Entonces yo le digo aquí que me muestre un mensaje, escribir, el estudiante perdió el año. Bien. Finalizo este sí, lo finalizo. Miren, esta es la estructura sí, si no, fin sí. Y finalizo este fin sí por acá. Bien. Entonces, aquí, perdón, aquí me falta algo. Aquí me falta algo. Aquí me falta un si no. Ahí. Ahí. Entonces vamos a ejecutarlo a ver cómo resulta. Lo explico nuevamente. Bien, vamos a darle play. Y me dice, lo primero que me dice es, digite la cantidad de asignaturas perdidas. Vamos a poner que no perdió nada, o sea, que perdió 0 asignaturas. Cuando yo presione Enter, él debe entrar aquí. ¿Por qué? Porque perdidas en ese momento equivale a 0. Y como yo estoy preguntando que si perdida es igual a 0, y me dice que si perdidas es igual a 0, entonces me va a aparecer un mensaje que diga el estudiante ganó el año. Entonces vamos a darle Enter aquí a ver. Le doy Enter y ahí me dice, el estudiante ganó el año. ¿Por qué? Porque no perdió ni una sola materia, perdió 0 materias. Bien, voy a cerrar esto y voy a hacerlo ahora que perdió con una materia. Bien. Yo le digo, digite cantidad de asignaturas perdidas, voy a decirle 1. Cuando yo digite 1, ese 1 se va a guardar aquí en perdida. Entonces él va a preguntar, ¿1 es igual a 0? No, porque 1 no es igual a 0. Entonces esto no lo hace, sino que se viene por acá, por el si no, y viene y pregunta, ¿perdidas es menor o igual que 2? O sea, ¿1 es menor o igual que 2? Sí. Entonces me va a mostrar este mensaje que está aquí. Vamos a darle Enter a ver. Ahí está, el estudiante debe nivelar. ¿Por qué? Porque perdió una materia. Voy a hacerlo con 2 materias. También debe nivelar el estudiante. Entonces, vamos aquí, digito el 2. Vamos a hacer la prueba de escritorio, lo que nosotros comúnmente llamamos, hacemos el recorrido. Cuando yo le presione Enter al 2, este 2 se va a guardar en perdidas. O sea que perdidas en ese momento va a tener un 2. Entonces yo pregunto aquí, ¿2 es igual a 0? No, falso. O sea que no se mete por aquí, sino que se va por el si no. Después del si no viene una pregunta, otro sí. Pregunta, ¿perdida es menor o igual que 2? O sea, ¿2 es menor o igual que 2? Sí, verdadero. Entonces se mete por aquí. Entonces me dice, escriba, el estudiante debe nivelar. Entonces, si yo presiono Enter, me debe aparecer este mensaje, el estudiante debe nivelar. Ahí está, el estudiante debe nivelar. Y ahora, por el contrario, si yo digito un 3, recordemos que si el estudiante pierde 3 materias, ya el estudiante perdió el año. Ahora con el 3 me debe mostrar esta. Entonces vamos. 3.
cuando yo digito el 3, cuando presione la tecla Enter, este 3 se va a guardar en perdidas. De pérdida va a tener un 3, entonces viene a hacer la pregunta. ¿3 es igual a 0? No, no es igual a 0. Viene por aquí por el si no, viene el sí, entonces preguntas. ¿3 es menor o igual que 2? No, 3 no es ni menor ni es igual que 2. Entonces no se mete por aquí, sino que se va por el si no. Entonces, como ya no hay otra alternativa, yo simplemente le digo, escribir, el estudiante perdió el año. Entonces voy a presionar la tecla Enter y aquí está, el estudiante perdió el año. Y esto aplica, así yo digite un 4, un 5, con más razón va a perder el año. Si yo digito un 6, por ejemplo, ¿qué me va a salir? El estudiante perdió el año. Entonces vemos aquí en este pequeño algoritmo cómo yo puedo tomar una decisión de acuerdo a 3 caminos. En el algoritmo que yo hice al principio del condicional sí, donde está, solamente había que tomar 2 caminos. Este que está aquí, perdón, este no es. ¿Dónde está? Este. Aquí, perdón, este no es. Pero lo busco, ¿dónde está? ¿Dónde está? Este, el de la discoteca. Aquí yo preguntaba que si el estudiante entraba o no entraba. Habían 2 caminos, había que escoger uno de los 2. Pero en este ejercicio que yo les estoy mostrando, aquí hay que escoger un camino de 3. Hay 3 opciones, 3 decisiones. Bien, esto es lo que se llama un condicional sí anidado. Hay un sí, este sí está dentro de este sí. En el ejercicio que yo quería hacer con ustedes, que era este, aquí hay que tomar 5 decisiones. Esto me obligaría prácticamente a utilizar 4 condicionales sí aquí, uno dentro del otro, uno dentro del otro. Entonces esto complicaría un poco el ejercicio y no quiero complicarlo tanto. Quiero que entiendan bien cómo han ido aquí, con este pequeño ejercicio, cómo han ido los sí. Entonces, ya en el próximo video les dejo cuál es el ejercicio que van a realizar.